a ocultarse detrás de las colinas, proyectando un cálido resplandor naranja sobre nuestro vecindario. Me encontraba en la cocina, preparando la cena mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo, Adrián, acababa de regresar de la universidad para pasar el fin de semana. Había una energía reconfortante en la casa, esa paz que solo trae la familiaridad. Adrián había crecido tan rápido que parecía que fue ayer cuando me seguía por los pasillos, haciéndome preguntas sobre la vida. Ahora, a sus 21 años, ya no era el niño que recordaba, se había convertido en un joven fuerte y seguro de sí mismo, aunque a veces mostraba una actitud algo distante. La cena estaba lista, así que lo llamé desde la sala de estar. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar sobre sus clases, sus amigos y lo mucho que extrañaba estar en casa. Noté que Adrián me miraba de una manera diferente, había algo más profundo en su mirada, y por un momento me cuestioné si solo era fruto de mi imaginación. Mientras cenábamos, la conversación fluía con naturalidad, pero había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban más de lo habitual, provocando en mí una sensación difícil de describir. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, una actividad que solíamos disfrutar antes de que él se marchara a la universidad. La sala de estar estaba especialmente acogedora esa noche, iluminada suavemente y con cojines cómodos que creaban un ambiente perfecto para relajarse. Mientras la película avanzaba, me sorprendí a mí misma observándolo más de lo habitual, dándome cuenta de cuánto había cambiado con los años. Ya no era el niño que había criado, sino un joven adulto. A mitad de la película, Adrián se acercó un poco más en el sofá. Al principio, pensé que era un gesto inofensivo, pero el roce de nuestras manos me sorprendió. No fue solo el contacto, la carga emocional del momento me perturbó. Aparté mi mano rápidamente, sintiéndome incómoda con lo que había experimentado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Adrián con una voz suave y preocupada. Lo miré, sintiendo mi corazón latir con fuerza, sin saber cómo responder. Sí, cariño, solo estoy cansada, le dije, intentando minimizar lo que había sucedido. Era evidente que algo había cambiado, pero no quería profundizar en ello. La noche había tomado un giro extraño y confuso. Me levanté diciendo que necesitaba descansar, pero mientras me alejaba, la sensación de que algo había cambiado me acompañaba. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que debía mantener la distancia, que cualquier sensación extraña debía disiparse por el bien de ambos. Al día siguiente, desperté con la misma inquietud, tratando de convencerme de que todo había sido una confusión y que mi rol como madre debía prevalecer por encima de cualquier malentendido. Esa mañana, al bajar las escaleras, vi a Adrián sentado en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café. Me saludó con una sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Tal vez realmente no había sido nada más que un momento extraño que solo yo había percibido. Buenos días, dije, esforzándome por sonreír y sonar natural. Buenos días, mamá, respondió él, con su tono calmado de siempre. Estaba pensando en dar un paseo más tarde. ¿Te gustaría unirte? No hemos hecho algo así juntos en mucho tiempo. Dudé, recordando lo incómoda que me había sentido la noche anterior, pero luego me dije que no había nada de malo en que madre e hijo pasaran tiempo juntos. Claro, respondí, suena bien. Esa tarde, manejamos hasta un sendero cercano, un lugar que solíamos visitar cuando Adrián era pequeño. El aire era fresco y el cielo, de un azul radiante, hacía que todo se sintiera normal por un momento. Caminamos lado a lado, hablando de recuerdos antiguos, sus planes para el futuro y cosas triviales. Me descubrí riendo, más relajada, pensando que tal vez había exagerado con mis pensamientos la noche anterior. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algunos silencios entre nuestras conversaciones se sentían más pesados de lo habitual. Al llegar a un claro con una vista impresionante del valle, Adrián se detuvo y se giró hacia mí. Siempre has estado ahí para mí, mamá, dijo, su tono suave pero serio. La vulnerabilidad en su voz me sorprendió, haciendo que mi corazón se encogiera. No te preocupes, no pienso irme a ningún lado, bromeé, pero él no rió. En cambio, se acercó un poco más y, con una mirada intensa, continuó. No, en serio. Has sido más que solo mi mamá, has sido todo para mí.
Sus palabras me dejaron sin respuesta. La atmósfera se llenó de una sensación incómoda que no estaba lista para enfrentar. Busqué en su rostro alguna señal de que simplemente estaba siendo sentimental, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Adrián, murmuré, sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Por supuesto, respondió, acercándose un poco más. Te quiero más de lo que te imaginas. Mi mente me gritaba que debía retroceder, que necesitaba crear algo de distancia, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Creo que deberíamos regresar, dije, notando que mi voz temblaba. Está empezando a oscurecer. Justo cuando iba a darme la vuelta, él extendió la mano para tomar la mía. El gesto, aunque inocente, hizo que algo en mí se agitara. Mamá, susurró, su voz cargada de una emoción que no podía identificar. He estado sintiendo algo que no debería, y creo que tú también lo has notado. El pánico me invadió. Solté su mano y di un paso atrás, con el corazón latiendo aceleradamente. Adrián, por favor, detente, le dije con la voz entrecortada. Estás confundido, no puedes sentir eso. Me miró con una expresión que combinaba dolor y desconcierto. No estoy confundido, mamá. Sé lo que siento. Negué con la cabeza, intentando controlar el torbellino de emociones que me abrumaba. Esto no está bien, susurré. Eres mi hijo, no podemos seguir por este camino. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado dolorosas para ser expresadas en voz alta. Adrián respiró hondo, y en su rostro vi una tormenta de emociones que me dejaba aún más desorientada. Sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento, y creo que tú tampoco puedes. Las lágrimas empezaron a llenar mis ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Todo esto me parecía irreal, como si no pudiera estar ocurriendo. Necesitaba detener esta conversación antes de que se nos escapara de las manos, antes de que hiciéramos algo de lo que pudiéramos arrepentirnos. Soy tu madre, dije con la voz quebrada. Te amo, pero no de esa manera. No podemos continuar así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Pude ver el dolor en sus ojos, como sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Asintió lentamente, mirando al suelo con una expresión de vergüenza. Lo siento, susurró. No quería hacerte sentir incómoda. Respiré hondo, intentando calmar la confusión y el torbellino de emociones que me abrumaban. Está bien, dije suavemente, aunque no estaba segura de que lo fuera. Vamos a casa. El viaje de regreso fue silencioso y tenso, ninguno de los dos habló, y el peso de lo ocurrido parecía aumentar con cada segundo. Mantuvimos la vista en la carretera, mientras mi mente seguía girando, intentando procesar todo lo que había sucedido. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación parecía haberse puesto patas arriba. Cuando llegamos a casa, Adrián murmuró algo sobre ir a su habitación. Lo dejé ir sin decir nada y me desplomé en el sofá, temblando por todas las emociones que había estado conteniendo. Desde ese momento, no sabía cómo darle sentido a lo que había ocurrido. Él era mi hijo, mi pequeño, pero ya no era un niño. Nuestra relación había adquirido una complejidad que ninguno de los dos esperaba. Quería creer que lo que sentía era solo una fase pasajera, algo que desaparecería con el tiempo, pero la seriedad en sus ojos me decía lo contrario. Me sentí culpable, como si en algún punto hubiera cometido un error. Tal vez había sido demasiado cercana, demasiado protectora a lo largo de los años. Pero eso no podía estar mal, las madres deben amar a sus hijos, cuidar de ellos, estar presentes. Eso es lo que había hecho. Sin embargo, ahora todo parecía manchado por una tensión que no podía ignorar, y no sabía cómo solucionarlo. Pasé el resto del día ocupándome en tareas mundanas, intentando distraerme de la confusión que me invadía. Cuando la noche llegó, estaba agotada emocionalmente. No quería enfrentar lo que había pasado, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Adrián y yo no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa noche, después de dar vueltas en la cama durante horas, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón se hundió, sabía que era él. Mamá, ¿puedo entrar? La voz de Adrián era suave, casi vacilante.
Dudé, mi mente me gritaba que le dijera que no, que debía poner algo de distancia entre nosotros, pero también sabía que no podíamos seguir evitando el tema. Teníamos que enfrentarlo, por difícil que fuera. Entra, dije en voz baja, sentándome en la cama y tirando de las sábanas alrededor de mí como si pudieran protegerme de la tormenta emocional que sabía que estaba a punto de desatarse. Adrián entró con una expresión de conflicto e inseguridad, reflejando cómo me sentía yo por dentro. Se quedó de pie en la puerta por un momento, como si no supiera cómo actuar. Finalmente, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo cierta distancia. Lo siento, dijo, su voz llena de arrepentimiento. No debía haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó. Asentí lentamente, buscando las palabras adecuadas. Sé que esto es confuso, dije, pero lo que ocurrió antes no puede volver a suceder. Adrián, debemos tener cuidado, así no es como deberían ser las cosas. Lo sé, susurró, con la mirada baja. Pero es tan difícil, mamá. No sé por qué me siento así. He tratado de alejar estos pensamientos, pero siempre regresan. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, provocando una profunda tristeza, no solo por él, sino por ambos. Esta no era una situación en la que me hubiera imaginado estar, pero aquí estábamos, atrapados en una maraña de emociones que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. Soy tu madre, repetí, mi voz suave pero firme. Eso es lo único que puedo ser. Lo sabes, ¿verdad? Adrián me miró con los ojos llenos de dolor, pero así lo sintió. Lentamente, lo sé, dijo en voz baja. Solo no quiero perderte. No me vas a perder, le aseguré. Lo sabemos, aunque ninguno quiera admitirlo del todo. Quizás sea mejor que vuelvas a la escuela mañana, sugerí con suavidad. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para aclarar nuestras cabezas. Adriana sintió despacio, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. Sí, tal vez tengas razón, murmuró. A la mañana siguiente, lo observé mientras empacaba sus cosas. El aire entre nosotros estaba cargado de emociones no resueltas. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude obligarme a hacerlo. Después de todo lo que había sucedido, cuando finalmente se fue, la casa se sintió más vacía de lo que había estado en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta al poner algo de distancia entre nosotros, pero eso no lo hacía más fácil. La relación entre madre e hijo se supone que es simple, pura, pero la nuestra se había transformado en algo mucho más complejo, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina, pero nada se sentía igual. La casa estaba demasiado tranquila sin Adrián, y me descubrí pensando en él más de lo que debería. Quería creer que la distancia nos ayudaría, que nos daría el espacio necesario para ordenar nuestros sentimientos, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo irreversible, y ya no estaba segura de lo que nos deparaba el futuro.